información internacional, muchos expertos ya están dando cuñas respecto a la posibilidad de una tercera guerra mundial. Sigue trending topic. Exacto. Sí, tercera guerra mundial. Después de este ataque que hizo Ucrania a una base militar rusa con estos misiles fabricados en Estados Unidos. Y Rusia ha dicho, esto es imposible que lo hayan hecho sin, además, como la sin la participación de la OTAN. Exactamente. Entonces dicen, esto cambia básicamente la guerra hoy día y se transforma en una guerra contra la OTAN, que es básicamente escalarlo a un nivel... Mira, te propongo algo, Claudia, a que nosotros metamos la cuchara y opinemos respecto a lo que sabemos y lo que más o menos... Porque la opinión pública, además, está súper angustiada porque no sabe si lo que están diciendo algunos son ciertos o fake news. Y hay mucho de mentira. Hay mucho de eso, porque sí. Con la inteligencia artificial hoy día te pueden... Y yo caí con una cuña de Donald Trump que era antigua, pero lo habían cambiado. Entonces, sí. Mira, vamos por parte, ya chequeamos algunas de ellas y así que por lo tanto podemos ir entendiendo un poco más lo que plantea Vladimir Putin respecto a lo que está pasando y por qué estamos ahí a las puertas de una tercera guerra mundial, quizás. El ejército ucraniano no es capaz de realizar ataques con modernos sistemas de precisión de largo alcance de fabricación occidental. No puede hacerlo. Solo es posible con el uso de inteligencia satelital, de la que Ucrania no dispone. Se trata de datos procedentes únicamente de satélites de la Unión Europea o de Estados Unidos, satélites de la OTAN. Eso es lo primero. Segundo, un hecho muy importante, quizá clave, es que estos sistemas de misiles solo pueden ser pilotados por personal militar de la OTAN. El personal militar ucraniano no puede hacerlo. Así que no se trata de permitir o no que el régimen ucraniano ataque a Rusia con esas armas. Se trata de decidir si los países de la OTAN participan directamente en un conflicto militar o no. Si se toma esa decisión, significará la implicación directa de los países de la OTAN, Estados Unidos, los países europeos en la guerra de Ucrania. Sería su participación directa y esto, por supuesto, cambiaría la esencia misma, la naturaleza misma del conflicto. Significaría que los países de la OTAN, Estados Unidos y los países europeos están en guerra con Rusia. En ese caso, significaría un cambio en la naturaleza misma de este conflicto. Tomaremos las decisiones adecuadas en función de las amenazas a las que nos enfrentemos. Se ve claro en la explicación Vladimir Putin, justo cuando se están cumpliendo 1000 días ya Exacto. de la invasión de Rusia a Ucrania. Que se preveía corta. De una guerra que la gente de repente ignora, pero ya tiene varias décadas. Exacto. En términos de que es un territorio que está predominantemente ocupado por población rusa, que hablaban ruso, pero está dentro del territorio ucraniano. Entonces, entre esta suerte como de guerra civil que ya había instalado ahí, ellos fueron ahí. Este cuento es largo, pero lo que quiero decir es que el susto que está experimentando la Tierra actualmente, los habitantes de esta Tierra, es que esta cuestión puede escalar de tal manera como todas las guerras mundiales y llega a un nivel que afecta al planeta de manera global. O sea, y ya lo dice ahí Putin, que sí, ya no es una guerra de Ucrania-Rusia, dice que es una guerra de Occidente. Claro, OTAN está respaldada por los Estados Unidos porque los misiles son norteamericanos. Pero mira, hay una cuña más interesante aún de Putin y ahí seguimos, mira. Сообщение прямо в тему. Будет ли Третья мировая война? Вы знаете, можно вспомнить Эйнштейна, по-моему, да, он сказал, что я не знаю, какими средствами будет вестись Третья мировая война, но четвертая будет вести с помощью камней и палок. Вот понимание того, что Третья мировая война может оказаться концом цивилизации сегодняшней, вот это понимание, оно должно сдерживать нас от крайних и очень чрезвычайно опасных для современной цивилизации действий на международной арене. Complicado. Una advertencia patente. Como diciendo no queremos, pero si nos llevan a esta situación... Como diciendo nosotros somos cautos, imagínense cómo nos van a provocar para llegar a eso, porque en el fondo está diciendo si hacen esto nosotros sí vamos a responder. Y uno sabe cómo se llega a apretar el botón, pero no cómo va a terminar eso. Y el tema de una guerra nuclear, o sea, nos va a afectar a todos, por supuesto. Entonces, lo que muchos se preguntan es ¿qué pasó en la cabeza de Joe Biden para dejar esta embarrada cuando queda tan poco tiempo para que salga del gobierno? Algunos dicen justamente una provocación para Donald Trump, que no quiere nada de saber con esa guerra. Por otro lado, Rusia
ha recuperado mucho terreno solamente en los últimos meses, cerca de 1.500 kilómetros cuadrados del Donbass. Entonces hoy día la posición de Ucrania para negociar es muy, muy débil. Yo creo que va por ahí, ¿eh? Sí. Yo creo que están buscando un equilibrio armamentista para poder entrar a la mesa de negociación, que es lo que propone Donald Trump. Que a propósito, yo les decía, a mí me llegó este material y dije, oye, Donald Trump lo que dijo, mira, vea, no es real, está hecho, es fake news, pero parece de cierto. Y yo me la compré toda. Ahí está, mira. To World War III than we are today under Joe Biden. A global conflict between nuclear-armed powers would mean death and destruction on a scale unmatched in human history. It would be nuclear Armageddon. No era real, pero hay que chequearle todo el tema. Pero sí habló y sí dijo y ofreció ponerse como mediador, de juntar a Ucrania y Rusia para poder dismantle the deep state and reclaim our democracy from Washington corruption. First, I will immediately reissue my 2020 executive order restoring the president's authority to remove rogue bureaucrats. Sobre todo hoy día más que nunca es importante que si uno encuentra algo en Twitter, por ejemplo, contrastarlo, te metes al buscador de Google y lo contrastas con Internet. Si no te aparece en ningún portal conocido, nacional o internacional, es porque probablemente es falso. El otro día me llamó mucho la atención, estaba viendo las historias de Instagram de una influencer que se llama Naya Fácil, ¿la conocen? Ya, sí, ¿y? Está despotricando contra no sé qué. Y después ella comparte un video que le enviaron, que es una persona usó ese mismo video y la pone a ella diciendo exactamente lo mismo, porque una te habla idioma. Entonces, yo sé que dijo lo mismo en inglés, en francés, en no sé qué, pero con su mismísima voz. Entonces, de verdad, ella decía, qué susto que alguien pueda usar mis videos para hacer esto. O sea, se puede hacer mucho más. Mucho más que eso. Y lo otro que te decía, como digo, Donald Trump sí ha hablado y sí se está ofreciendo como mediador y a esta altura uno queda sumergido en este universo de fake news y de desinformación. Pero sí es interesante para que profundicemos por qué estamos llegando a este nivel. A nivel mundial, eso quiero decirlo. Hay una entrevista de un periodista a un ex jefe de la OTAN que tiene sus añitos, pero tiene vigencia en el sentido de que interpreta un poco lo que le pasa al mismo Putin, que siente, oye, perdón, nosotros no somos los agresores, nosotros sentimos que nos están rodeando. Y tiene que ver con la posición y postura que ponga China, que a todo esto después lo hablará porque se juntó con Boric, el presidente de China. Entonces, escuchen y pongan atención porque esto es interesante, hay que pensamiento crítico, hay que escuchar de todo, mira. Usted y la OTAN han señalado a China como una amenaza para la seguridad y los valores de la OTAN. ¿En cuántos países ha intervenido militarmente China en los últimos 40 años? Lo que vemos es que China se está alistando. ¿En cuántos países ha intervenido militarmente China en los últimos 40 años? Intervinieron en Vietnam. La respuesta es 0 en 40 años. ¿No entraron en Vietnam? Eso fue hace más de 40 años, en el mismo periodo de tiempo. ¿En cuántos países alrededor del mundo China construyó bases militares? En algunos. Un país. Djibouti tiene la única gran base militar que han desarrollado. Por otro lado, Estados Unidos ha atacado al menos 13 países en el mismo periodo. Los estadounidenses tienen 750 bases en al menos 80 países. Muchas de ellas a las puertas de China, y sin embargo, ¿usted cree que es China la que representa una amenaza? Interesante. Ahí tenés. Claro, pero por eso los rusos tienden a pensar que tienen a la OTAN, que además querían incorporar a Ucrania, y eso va a ser intransable. Sí. Ucrania no puede ser parte de la OTAN porque son los países fronterizos con Rusia, entonces dicen, ¿cómo? Voy a tener enemigos al otro lado de la frontera. Son temas complejos. Si a eso le agregáis lo que está pasando con Israel, las políticas de alianza, me recuerda mucho lo que pasó en la Segunda Guerra, el eje y todo eso, y la posición china. Y ahí está el tema, porque en el fondo la paranoia se instaló y Rusia ya está repartiendo refugios antibombas. En otros países se están dando folletos para saber cómo actuar en caso de una guerra atómica, en Finlandia, en Noruega. Entonces, y además ya explicaron dónde bombardearía Rusia. Están mostrando, como te dijera yo, simulaciones, básicamente para dejar en claro qué pasaría si esto llega a ocurrir. Y todos los organismos que se crearon después de la Segunda Guerra Mundial, organismos internacionales justamente para evitar escalamiento de conflicto, no pesan nada. No pesan nada. La Naciones Unidas no gravita, además se ha mostrado inoperante. Nada. Es que finalmente tiene que ver con, mira, que no tiene que ver con una cuestión política, tiene que ver con una cuestión más bien de la historia. Estados Unidos es el imperio. Después de la Segunda Guerra Mundial se erigió una especie de imperio romano y ahí las 750 bases que explicaban que tienen alrededor del mundo, tienen todavía gente en los países que conquistaron, entre comillas, la Segunda Guerra Mundial. Tienen base en Alemania, tienen base en Corea del Sur,
tienen base en Japón, por nombrar algunos, que eran sus enemigos en la guerra. Ahí todavía tienen sus bases y tienen efectivos militares hipertrechos. Entonces, son unos paranoicos y les gusta que las guerras se desarrollen fuera de ese territorio. Y que la gente... Porque si se matan en la OTAN con los rusos, el problema lo tiene Europa, Estados Unidos no. Ellos venden armas y les da lo mismo que el resto del mundo esté en conflicto. Eso les conviene a ellos. Y hoy día quieren también que los otros países tomen partido. A ver, está con China, está con Rusia, está con nosotros. Por ejemplo, este megapuerto que se hace en Chancay, chino, en Perú. Sí, 60% bueno, Estados Unidos capital dijo, chino, 40% capital peruano. Estados Unidos dijo, mira, entonces ahora las próximas semanas viene una delegación de inversionistas estadounidenses al puerto de San Antonio, porque ellos no pueden ser menos. Entonces van a ver si se hace una modernización del puerto controlada por ellos. Interesante, porque además salió el tema de Milei, que Milei le dio la espalda a los chinos. Dijeron, no, nosotros somos occidentales, estamos con Estados Unidos, y va a felicitar a Donald Trump y espere que Estados Unidos ponga sus lucas también, entregarle el litio y todo lo que sea, porque creen que Estados Unidos, el tío Sam, les va a ayudar a salir de la precaria condición económica en que se encuentran. Por un lado, y además el FMI, el que pone la lucas. Entonces hay otros que se están aliando más con los chinos, que podrían ser incluso los peruanos u otros. Entonces, esta cuestión seguimos siendo parte de la Guerra Fría, de una Guerra Fría distinta, pero nosotros somos aquí. Y nosotros no le importamos nada. No cortamos ni pinchamos, somos solo generadores o proveedores de recursos naturales. Suecia y Noruega, como les contaba, ya están repartiendo algunos manuales de cómo protegerse, pero esto es una cosa que no se podía pensar en el siglo XXI. Esa es la cuestión. Y es peor, porque se supone que queríamos revolucionado después de la pandemia y todo está más precario, con más, yo no sé si el negocio es el miedo, el negocio es la venta de armas, o el negocio es el control a través de regímenes que son más dictatoriales. Recordemos que cuando hay crisis, lo que pasa, por ejemplo, en Netanyahu, hace rato cumplió su periodo presidencial pero para mantenerse en Israel, pero como está en estado de guerra, el hombre sigue ahí. Lo mismo pasa con Zelensky. Es todas las anteriores. El presidente ruso, o sea, de Ucrania, también ya terminó su periodo, pero sigue ahí porque está en periodo excepcional de guerra. Entonces, me suena raro. Sospechoso. Yo creo que es todas las anteriores. Tiene que ver con mantener una hegemonía mundial, en el fondo, a través de cómo tú manejas los conflictos de otros países. Tú como potencia, me refiero, porque acá sabemos quiénes están detrás. O sea, Ucrania sin el apoyo de Estados Unidos y de la OTAN ya no y además a Estados Unidos se le acusa, y con argumento, de que es un país que ha desestabilizado países que tienen gobiernos que a ellos no les favorecen. Entonces apoyaron mucho la revolución ucraniana para que finalmente llegara este hombre al poder. Pero Estados Unidos lo hace con violencia, lo hace con guerra. Por eso que contrasta con los chinos, que los chinos en el fondo lo que hacen es negocio. Ellos no te invaden, te compran, te adquieren o te hacen socio. Claro, tiene que ver con una cosa comercial, 100% comercial, más que Estados Unidos, que tiene un gallito por ahí más político de hegemonía como potencia, o sea, una cosa política detrás. Y como la pelea también, la guerra es económica entre Estados Unidos y China, cualquiera que se muestre aliado de un sector u otro lo invalida con el contrincante. En este caso, por ejemplo, Boric en la cumbre G20 se juntó con el presidente de China y fue muy afectuoso el chino con respecto a Boric y nuestro país en particular. Sí. En la PEC fue. En la PEC. Oye, ¿viste las fotos de la cumbre en Río? Las fotos que se sacó Lula Silva con Javier Milei. Como frío, distante, ¿no? O sea, no, los dos con una cara de amurrados, de que lata que nos hicieron sacarnos esta foto porque estaba feliz con todos los otros mandatarios, menos con... Bueno, Chile tiene relaciones diplomáticas con China de hace 55 años. Y eso lo destacó el jefe de Estado chino, de Chile como en ese sentido medio neutral, ¿no? Pero en estos tiempos esa neutralidad te puede costar muy caro. Porque en el fondo, como suele ocurrir, tenés que tomar partido. Entonces, pero no debiera, porque nosotros tenemos tratados comerciales. Que lata tener y Estados Unidos siente que nosotros somos parte de su patio, por lo tanto, ¿qué estás haciendo tú con los chinos? Sí. Y ahí está las buenas palabras que ocupó el jefe de Estado chino hacia nuestro país en términos de darle características de socio, comercial, de haber tenido una relación fluida y permanente en el tiempo, sin mayores problemas ni conflictos. Entonces los gringos deben estar pensando, ya, otro más que se fue con los chinos. Ahora, nosotros también somos mucho más volcados al comercio exterior que, por ejemplo, Argentina, que potencia mucho más su industria nacional. Entonces tampoco estamos, digamos, parados sobre la misma base. Nosotros también dependemos un montón de China y hay que mantener las relaciones, obviamente, diplomáticas con todo el mundo y hacernos los huevos un poco. Sí, claro, pero lo que te digo, porque además, entre los socios comerciales, finalmente, el tema de que la potencia china
es una potencia, como digo, más que nada comercial. Entonces también, que yo sepa, no le compramos armas a ellos, seguimos dependientes nosotros del armamento o de Francia o Alemania, en el caso de los tanques, los aviones, algunos aviones franceses, ¿te acordáis? Los Mirage, y el resto es mano de, o sea, industria norteamericana, estadounidense la que provee de armas a Chile. También algo de Israel y unas cosas pocas, pero no son los chinos nuestros proveedores. Entonces, esa parte le preocupa más a los gringos, que nos estén comprando cereza y nosotros comprándole alguna chuchería electrónica.